Esta narración describe el mundo real, se adelanta a la imaginación, indicando sutilmente su llegada a través de registros históricos. En la primavera de 1805, la capital francesa fue dirigida no por Napoleón, sino por un gato. Esta no fue una declaración simbólica, sino un hecho. Pierre-Joseph Bonjour, un viejo librero de la calle Saint-Honoré, nominó a su gran Maine Coon, Hugo, para el papel de defensor honorario del libro. Este título se otorgaba simbólicamente a las personas por su impacto cultural. La situación se volvió complicada cuando unos 20 estudiantes de la Sorbona presentaron una petición al Comité de Educación Pública. Justificaron el papel del animal explicando que el gato ahuyentaba regularmente a los ladrones que dormían en el callejón junto a la tienda, salvaguardando así el acceso al conocimiento. La petición fue considerada. En un día de marzo, los diputados debatieron si un animal podía ser premiado y si esto dañaría la reputación del instituto. El registro de la reunión dice: Bonjour Hugo, gato que vive en la calle Saint-Honoré, no puede ser reconocido como sujeto de derecho, pero la reacción pública pide un compromiso. El compromiso fue que el gato no recibió el premio, pero se colocó una placa de latón en la tienda con las palabras: «Aquí trabajó Hugo, el guardián de libros». La placa resistió 3 revoluciones y se perdió solo en 1940, probablemente retirada por una patrulla alemana al inicio de la ocupación. Hecho 2. Al llegar a Moscú en octubre de 1944, Winston Churchill llevó consigo no solo una delegación de diplomáticos y una caja de coñac armenio, sino también un taburete pintado. Este artículo fue traído de Londres. Se le dio el nombre en clave Pedestal número 2 y estaba destinado a sesiones de fotos y filmaciones para que el primer ministro pareciera más alto en las imágenes compartidas. Churchill, cuya altura era de aproximadamente 167 centímetros, tenía un complejo de inferioridad por su estatura, especialmente en compañía de hombres militares. Durante los eventos en el Kremlin, cuando se tomaban fotografías de cuerpo entero, colocaba discretamente el pedestal debajo de una alfombra detrás de él. Este detalle fue descubierto por accidente. Una filmación británica capturó un momento en el que un edecán retiraba una alfombra, revelando una plataforma de madera pintada. Los camarógrafos soviéticos encontraron esto humorístico, y uno de ellos, Yakov Bogdanov, registró en su diario: Winston se subió hábilmente a la caja, como si hubiera estado practicando toda su vida para ser más alto que un mariscal. Este artefacto finalmente se convirtió en parte de la colección del Museo del Gabinete de Guerra Británico, donde todavía se conserva bajo el nombre inventado de soporte para equipaje diplomático. Hecho 3. En 1871, Prusia discutió seriamente una prohibición de los pepinos. Esto se aplicaba a todas las formas, verdes, salados y encurtidos. El motivo fue un incidente de intoxicación alimentaria masiva en Danzig, ahora Gdansk polaco, donde más de 700 personas enfermaron después de comer pepinos del mercado. Los periódicos publicaron titulares como «La verdura rusa amenaza al Reich» y «Espías agrios en el mostrador». Un médico local, Hans Dressen, publicó un artículo afirmando que el ácido de pepino activa enfermedades ocultas y provoca estados de ánimo oscuros entre la población. Los opositores a la verdura usaron la situación. Los conservadores exigieron la retirada inmediata de todos los encurtidos orientales, creyendo que corrompían la disciplina. Los debates llegaron al Reichstag. Aunque los argumentos científicos fueron débiles, se introdujo una prohibición temporal de la venta de encurtidos caseros en mercados abiertos durante 3 meses debido al pánico. En los diarios de los residentes de esa época quedan anotaciones irónicas. La tierra se ha echado a perder, ni col fermentada, ni pepino, todo para alejar el mal. Un año después, Dressen fue objeto de burlas en la prensa científica, pero la idea de comida sombría continuó siendo discutida en tratados sobre el equilibrio mental durante mucho tiempo. Hecho 4. El emperador romano Heliogábalo organizó un banquete en el que los invitados murieron de risa, en un sentido muy real. Según el testimonio del historiador Dion Casio, uno de los banquetes en Roma estuvo marcado por una sucesión de farsas y sorpresas. El clímax fue una habitación decorada con rosas.
El techo del salón estaba hecho de tela y en su interior se escondían enormes cestas con pétalos. A una señal acordada, los pétalos cayeron. Hubo tantos pétalos que algunos de los invitados, que estaban más cerca del centro, se asfixiaron. La tela colapsó, las rosas llenaron completamente el espacio y varias personas quedaron literalmente sepultadas bajo la capa perfumada. Los contemporáneos lo calificaron como asfixia por aroma. Los historiadores todavía debaten dónde termina la hipérbole, pero los registros de la compra de varias toneladas de pétalos se conservan en los libros de cuentas de la corte imperial. Se dice que un senador afirmó al día siguiente: «Con una muerte así, no es deshonroso concluir la carrera, entre rosas y vino». Este episodio más tarde inspiró a artistas y poetas, desde los simbolistas del siglo XIX hasta los autores de cómics del siglo XX. Hecho quinto. En 1883, en Inglaterra, se aprobó una ley que prohibía la risa en el Parlamento. Los pormenores de este hecho están documentados en las actas de la Cámara de los Comunes. La causa fueron varios casos en los que los diputados, en medio de acalorados debates, se echaban a reír de manera incontrolada, lo que perturbaba el orden y retrasaba las sesiones. El incidente más destacado ocurrió cuando un parlamentario, Sir William Smith, contó un chiste sobre la rivalidad de dos lores, lo que hizo que la sala entera se desternillara de risa. El presidente de la Cámara se levantó y exigió severamente poner fin a las exhibiciones vergonzosas. Acto seguido, se establecieron las reglas de discreción, que incluían la disposición «La risa en las sesiones está prohibida». La ley estuvo en vigor hasta el inicio del siglo XX, cuando se empezó a ignorar por considerarse un anacronismo. En los diarios de contemporáneos se encuentran anotaciones cómicas sobre cómo los diputados se permitían intercambiar sonrisas furtivas y contener la risa, ocultando sus rostros tras papeles. Hecho 6. En la URSS, durante la mitad del siglo XX, se desarrolló una práctica distintiva: el rol de supervisores honorarios de edificio. La idea central era que la residente principal de cada edificio era responsable no solo de la limpieza, sino también de la vigilancia de los demás residentes. Un documento de los archivos de Moscú indica que estas mujeres, mayoritariamente de edad de jubilación, recibían pagos adicionales e incluso certificados simbólicos por mantener el orden y el clima moral. En algunas situaciones, ellas mismas intervenían en disputas familiares, y se comentaba que su intervención ayudaba a salvar a familias de la desintegración. La posición era particularmente prestigiosa en los edificios habitados por escritores o funcionarios del partido, donde las supervisoras actuaban como verdaderas guardianas del orden revolucionario. Este fenómeno era único en el mundo, al no existir en ningún otro lugar un instituto oficial de encargados de edificio con tales poderes y reconocimientos. Hecho 7. En la Europa de la Edad Media se puso de moda la práctica de las cartas amuleto. Estos eran documentos escritos a mano que, según la creencia, podían defender de enfermedades o adversidades. En un archivo de Inglaterra se ha conservado una carta, datada en el año 1422, que se dirigía no a una persona, sino a un árbol. El texto incluía una súplica para que se protegiera a un manzano de la sequía y de las plagas. Asimismo, contenía la garantía de que el dueño del huerto ofrecería una gallina como sacrificio si el árbol se mantenía en pie y daba fruto. El texto de la carta estaba decorado con dibujos y encantamientos. Dichas cartas solían ser reescritas y pasadas de generación en generación. Los historiadores apuntan que, a pesar de su aparente superstición, estos documentos poseían una relevante importancia social, reforzaban la conexión entre las personas y la naturaleza y funcionaban como un acuerdo de responsabilidad para con la cosecha. Hecho octavo. Durante la dinastía Tang, en una provincia ancestral de China, se estableció una restricción que impedía a los hombres llevar botas negras. Esta normativa se originó a causa de un evento en el que un funcionario, tras haber perdido el favor imperial, decidió usar dicho calzado, lo que las autoridades interpretaron como una manifestación de protesta directa hacia el emperador. El incumplimiento de esta disposición implicaba una sanción económica y una desaprobación pública.
Los registros históricos indican que, tras la entrada en vigor de la prohibición, la cifra de hombres que usaban zapatos negros experimentó una marcada disminución, y las botas en cuestión se erigieron como un símbolo de resistencia velada. En ciertas ocasiones, las personas escondían botas negras al caer la noche para expresar su descontento de forma clandestina. Este detalle evolucionó hasta convertirse en un código cultural particular y sigue siendo objeto de mención en estudios relativos a la indumentaria y la política de la antigua China. Hecho noveno. En 1925, Estados Unidos lanzó una campaña contra la risa peligrosa. Los médicos usaban este término para describir ataques de risa incontrolable que podían causar convulsiones e incluso la pérdida temporal de la conciencia. En un estado, una estudiante se rió tanto que tuvo que ser hospitalizada durante una semana. Las autoridades respondieron con recomendaciones para escuelas y lugares de trabajo, prohibiendo reuniones de broma y burlas hacia la gerencia. Los periódicos locales publicaron artículos titulados como «La risa es enemiga de la salud» y «¿Cuándo la diversión se vuelve enfermedad?». La campaña fue criticada, pero muchos la tomaron en serio, pues los doctores afirmaban que los ataques de risa podían ser síntomas de trastornos nerviosos que necesitaban atención. Hecho 10. En 1898, en el Imperio Ruso, se registró el primer y único caso de un proceso judicial masivo contra apariciones. Un terrateniente de una pequeña ciudad en la provincia de Smolensk presentó una demanda contra fantasmas, alegando que estos interferían en las labores de su hacienda. Según sus declaraciones, las puertas se abrían por sí solas durante la noche y se escuchaban pasos y ruidos extraños. El tribunal llamó a testigos y realizó interrogatorios. En su fallo se indicó claramente: aunque los fantasmas no son reconocidos por la ley como sujetos, las circunstancias requieren la adopción de medidas. Se recomendó, por lo tanto, invitar a un sacerdote para la consagración del edificio, así como mejorar la seguridad y la iluminación. El caso tuvo una gran repercusión en los periódicos, que comentaron irónicamente sobre un juicio a las sombras y una batalla legal con lo de ultratumba. Hecho 1. En la era dorada de la República de Venecia, era una tradición organizar competencias de navegación en embarcaciones, denominadas regatas. Sin embargo, en el año 1627 se efectuó un experimento poco común en la plaza central de San Marcos. Se permitió que compitieran no solo hombres, sino también perros. Para este fin, se diseñaron embarcaciones específicas, las cuales los participantes de 4 patas debían impulsar con remos. Los organizadores sostuvieron que esto evidenciaría al mejor remero entre ellos. A pesar del escepticismo generalizado, el evento atrajo a una considerable audiencia e incluso suscitó descontento en un sector de la ciudadanía. Los resultados fueron debidamente asentados en las crónicas. Con minuciosos detalles, una perra mestiza de nombre Esparta fue declarada triunfadora. Al parecer, poseía una notable habilidad para manejar el remo y logró superar a los dogos bien entrenados. Este evento adquirió el apodo de Regatas de Perros y todavía se hace referencia a él en la historia del deporte como una de las pruebas más peculiares. Hecho 12. En el Reino de Inglaterra durante la Edad Media, específicamente en el umbral de los siglos XIII y XIV, regía una ley que vetaba la presencia simultánea de hombres y mujeres en las vías públicas en un mismo día, a no ser que fueran marido y mujer. El incumplimiento de esta norma conllevaba una multa y la desaprobación social. Los historiadores atribuyen este singular edicto a esfuerzos por regular la conducta moral y prevenir incidentes escandalosos, aunque los motivos exactos no figuran en los registros de archivo. Las crónicas recogen relatos de aldeanos que modificaban sigilosamente los días de sus salidas para esquivar el contacto con el sexo opuesto. Esta legislación perduró por más de 10 años, hasta que fue revocada tras una serie de protestas. Los expedientes demuestran múltiples disputas legales sobre el significado de esta disposición. Se dieron situaciones en las que se multaba a los matrimonios si existía una disparidad en sus horarios. Hecho 13. En 1926, en Dresde, Alemania, se documentó un evento que subsecuentemente se conoció como el Incidente de las Vacas Voladoras.
Múltiples observadores informaron haber presenciado cómo las vacas en una finca de un granjero local se elevaban repentinamente del suelo y permanecían suspendidas. Los periódicos locales desestimaron inicialmente el informe como una broma o una farsa. No obstante, una investigación oficial concluyó que el fenómeno se debió a un fuerte viento y a una ilusión óptica creada por la luz que se reflejaba en la niebla de la mañana. A pesar de la explicación oficial, el suceso generó muchos relatos y apareció en viñetas satíricas de prensa. Algunos académicos han señalado que este mismo evento sirvió de inspiración para los pintores surrealistas cuando más tarde crearon obras de arte con animales en vuelo. Hecho 14. En el inicio del siglo XVIII en Rusia, en la corte de Pedro I, se popularizó la moda de usar pelucas fabricadas con el pelo de sus propias mascotas. Los que adoptaron este estilo creían que fortalecía su conexión con la naturaleza y demostraba afecto por sus animales. Las pelucas hechas de crines de caballo, lana de oveja e incluso del pelo de perros raros eran muy populares entre la nobleza, especialmente durante los meses de invierno. Existen varios retratos que muestran a nobles con estas pelucas, lo que posteriormente causó sorpresa y desconcierto a los historiadores de la moda. Los propios usuarios de estas pelucas declaraban que poseían una energía especial y que ayudaban a conservar la salud. Hecho 15. En la Francia medieval había una norma singular que dictaba que si alguien no sabía cantar, no se le permitía llevar medias rojas. El color rojo simbolizaba la felicidad y la habilidad, y esta norma tenía como objetivo animar a la gente a aprender a cantar. Los registros de la ciudad de París muestran que durante las ferias anuales, los funcionarios del pueblo examinaban lo que la gente podía hacer. Cualquiera que no pudiera cantar al menos una canción tenía que cambiar sus medias rojas por unas grises o negras. Esta ley a menudo causaba momentos divertidos, ya que la gente aprendía canciones en secreto en el último momento para conservar su derecho a usar una prenda de vestir de color brillante. Más tarde en el siglo XVIII, la norma fue eliminada, pero la tradición de las medias rojas se mantuvo como una señal de ser artístico. El 16º hecho ocurrió en 1906 en Nueva York. En una exposición de arte contemporáneo se exhibió una pintura que era, en la práctica, un marco vacío. El artista, Jonathan Smith, un joven, comunicó que la tela se había extraviado durante el traslado y que solo quedaba el marco. En vez de pedir perdón, él afirmó que era una obra de arte que representaba el vacío y el caos del mundo contemporáneo. La exposición causó fuertes controversias y separó a la audiencia. Algunos lo vieron como una provocación, otros como una filosofía profunda. La pintura, llamada Nada, se transformó en un símbolo del arte conceptual y sigue apareciendo en catálogos de galerías famosas y el marco se guarda en el Museo de Arte Moderno. Hecho 17. En 1852, Londres fue escenario de un incidente sorprendente en una representación teatral. Un alce entró en la sala durante una obra. El animal caminó tranquilamente entre los espectadores, sin miedo, y llegó al escenario. Los testigos afirmaron que nadie intentó echar al alce, los actores continuaron con la obra y el animal pareció integrarse en el espectáculo. Se descubrió más tarde que el animal se había escapado de un zoológico privado cercano. Este suceso dio lugar a muchos chistes y dibujos satíricos, y el teatro pasó a ser conocido como el Teatro del Alce. Tras este acontecimiento, se establecieron nuevas reglas de seguridad en los teatros para evitar tales sorpresas. Hecho 18. A principios del siglo XIX, en Japón estaba prohibido el uso de espejos en las casas de los altos cargos. Se consideraba que los reflejos podían ser una distracción de las tareas fundamentales y ocasionar dificultades. En lugar de espejos, se usaban planchas de metal pulido especiales que daban un reflejo poco claro. Esta prohibición era tan severa que un edicto imperial señalaba: ningún funcionario debe mirarse en un espejo de vidrio para no desparramar la energía espiritual. Los espejos se veían como un artículo de riesgo hasta la mitad del siglo, y la restricción se fue aliviando poco a poco al hacerse sentir la influencia de las tecnologías del oeste. Hecho 19. En 1945 se desarrolló en Nueva York una campaña de carácter extraordinario.
A lo largo de varios días, individuos vestidos con trajes que simulaban vegetales de dimensiones colosales, desde zanahorias hasta repollos, se desplazaron por las vías principales de la metrópoli. El propósito de esta actividad era una campaña publicitaria impulsada por cooperativas de agricultores, orientada a incrementar el consumo de productos nacionales en el periodo posterior a la guerra. Sin embargo, la campaña se extendió más allá de las actividades promocionales habituales. Quienes observaron a los gigantes vegetales informaron haber experimentado un temor moderado y una sensación de desorientación, similar a la que se experimenta al entrar en un cuento o en un sueño. Los periódicos informaron sobre una invasión de vegetales de fantasía, y la campaña publicitaria recibió una gran cantidad de comentarios que abarcaban desde la hilaridad hasta la perplejidad. Posteriormente, iniciativas similares se convirtieron en un componente habitual del marketing, pero este evento específico continúa siendo recordado como el más insólito. Hecho 20. En la España medieval, había una tradición que obligaba a los recién casados a llevar ropa salpicada de pequeñas púas en los días iniciales tras la ceremonia nupcial. Esto se hacía con la finalidad de ahuyentar a los espíritus malignos y a los vecinos envidiosos. El tejido empleado para estos trajes era de alto valor, y las púas se creaban manualmente a partir de metal y madera. Se pensaba que solo un amor genuino podría sobrellevar la pesadez y la molestia de llevar tales vestimentas. Los relatos de la época cuentan que algunas parejas avanzaban con gran esfuerzo, a veces tropezando y riendo, lo que se transformaba en un emblema de la firmeza de sus uniones. Este uso se extinguió en el siglo XVI, pero sus ecos aún se encuentran en ciertas canciones folclóricas y leyendas. Hecho 21. Un incidente divertido ocurrió en Viena en 1892, involucrando al famoso compositor Joseph Strauss. Durante un concierto, la orquesta se detuvo inesperadamente. Se descubrió que el director había olvidado la partitura musical y estaba intentando tocar de memoria. Mientras el público comenzaba a susurrar sobre la demora, el propio Strauss entró al escenario con un libro grande. Para sorpresa de todos, no era la música, sino el menú de un restaurante. Pasó varios minutos leyendo en voz alta los nombres de platos y bebidas, lo que provocó risas sinceras en la audiencia. El concierto continuó entonces, y este episodio se convirtió en una historia famosa, a menudo recontada en chistes de música clásica. Hecho 22. En una aldea de la Inglaterra medieval, se promulgó una ley que prohibía a las mujeres salir de sus hogares sin ser acompañadas por un hombre en caso de viento fuerte. El fundamento de esta norma era la creencia popular de que el viento podía sustraer el alma de una mujer, colocándola en una situación de vulnerabilidad sin un defensor. Esta ley se observaba con gran severidad, y las mujeres que la infringían eran sancionadas con multas y el escarnio público. En las crónicas se encuentran testimonios de cómo familias enteras posponían sus salidas esperando la calma del viento para permitir que las mujeres abandonaran la casa. Esta normativa dejó de tener vigencia progresivamente al final del siglo XIV, si bien el acervo folclórico preservó las advertencias sobre la potencia del viento. Hecho 23. Una tradición inusual comenzó en Moscú en 1906. Un periódico local inició un concurso anual para el mejor disfraz hecho con materiales accesibles. En uno de los primeros eventos de este tipo, Iván Petrov, un residente, exhibió un disfraz construido con periódicos viejos y cordones de zapatos usados. Él emergió como el vencedor, y su apariencia fue tan impresionante que los periodistas lo llamaron el hombre del pasado y del presente. La tradición perdura, representando un espíritu creativo y resistencia durante periodos de escasez. Hecho 24. En 1860, París albergaba un club de entusiastas de instrumentos musicales inusuales. Uno de los más peculiares era un artefacto que consistía en una enorme concha marina con campanillas y cuerdas fijadas. Los músicos lo tocaban soplando en la concha y rasgueando las cuerdas a la vez, produciendo sonidos que recordaban al viento y al mar. Un concierto con este instrumento fue un evento destacado que generó muchas opiniones favorables. El club se estableció como el precursor de la experimentación musical y acústica. Dicho instrumento se exhibe en el Museo del Conservatorio de París y sigue asombrando a quienes lo visitan hoy en día. Hecho 25.
En los Estados Unidos, en los años 1880, una peculiar oleada de enfermedades afectó a los empleados de ferrocarril. Los síntomas reportados consistían en risa ininterrumpida, agitación elevada y un agotamiento inexplicable. Los expertos médicos de aquel tiempo catalogaron esto como la epidemia de la risa, atribuyéndolo al estrés y la fatiga resultantes de su arduo trabajo. Algunos trabajadores documentaron en sus diarios que los ataques de risa surgían de forma espontánea y se transmitían entre sus compañeros como si fuera contagiosa. A pesar de que las causas definitivas no han sido identificadas, esta ocurrencia todavía se analiza hoy en día como una instancia de trastorno psicosomático masivo. Hecho 26. En una fortaleza de la Escocia medieval, se seguía una tradición que estipulaba que los guardias debían dormir en servicio con los ojos vendados. La razón era que esta práctica fomentaría una mejor audición y una intuición más aguda, lo que a su vez aumentaría la probabilidad de detectar a un adversario. Un cronista registró un evento en el que un centinela ciego, en una noche específica, logró impedir un intento de violación de la fortaleza, identificando a los asaltantes por el sonido de sus pasos y su respiración. La eficacia de esta técnica fue tan pronunciada que otras áreas del país comenzaron a realizar pruebas con estrategias análogas, sin importar los peligros para la seguridad de los propios guardias. Este peculiar método de defensa se ha mantenido en el folclore y en los relatos escritos del siglo XV. Hecho 27. A finales del siglo XVIII en Venecia, se aplicó un método poco habitual para la protección contra las crecidas. Los ciudadanos efectuaban celebraciones masivas y bailes sobre las cubiertas de sus edificaciones. La convicción era que esta acción disuadiría a los espíritus acuáticos adversos y potenciaría el karma de la zona. En una ocasión, durante un caudal especialmente intenso, los residentes ascendieron a sus tejados portando instrumentos musicales y organizaron un festejo genuino. Tras ello, el nivel del agua se redujo con celeridad, aunque los meteorólogos lo explicaron posteriormente como un descenso natural. A pesar de ello, la usanza persistió por varias décadas más y pasó a formar parte del folclore como una manifestación de magia popular y cohesión. Hecho 28. En 1905, los carteros de Nueva York crearon una red encubierta de señales. Su objetivo era advertir a sus compañeros cuando se acercaban los supervisores, evitando así controles sin previo aviso. Los métodos utilizados fueron bastante poco convencionales. Se reposicionaron los cubos de basura de la calle, se dispusieron los puestos de periódicos de maneras específicas y se hizo que las palomas se movieran en patrones particulares. Una investigación encontró más de 30 de estas señales, cada una con un significado único. Esta práctica duró varios años. La situación salió a la luz cuando un mensajero informó a los periodistas al respecto, lo que resultó en un escándalo y reformas dentro del servicio postal. Es interesante que otros organismos también utilizaran enfoques de señalización similares, mostrando la sorprendente inventiva de las personas para eludir los sistemas burocráticos. Hecho 29. En una villa de la antigua Roma, los arqueólogos descubrieron cerámica decorada con dibujos singulares. Estos dibujos fueron identificados como cómics con una antigüedad de alrededor de 2000 años. Ilustraban aspectos de la existencia cotidiana, además de altercados e intercambios cómicos entre esclavos y sus propietarios, incluyendo elementos de humor negro y comentarios sobre las autoridades gobernantes. Es digno de mención que estas primeras formas de arte secuencial pasaron desapercibidas durante siglos para ser finalmente desenterradas en el siglo XX. Los expertos subrayan que estas ilustraciones no solo proporcionaban diversión a los residentes de la villa, sino que también actuaban como un método de disidencia y crítica que era difícil de transmitir verbalmente bajo el restrictivo marco legal del periodo. Hecho 30. En 1934, Tokio fue sede de un experimento centrado en el desarrollo de publicidad invisible. Las fachadas de los edificios se equiparon con pantallas especiales. Estas pantallas eran transparentes durante las horas diurnas y revelaban texto brillante al ser iluminadas por la noche. No obstante, en un vecindario particular que experimentaba frecuentes interrupciones de energía, los residentes observaron que el texto solo se volvía visible cuando no era observado y desaparecía cuando había gente presente.
Este fenómeno desató numerosos mitos sobre anuncios fantasmas y mensajes encubiertos accesibles solo para un grupo selecto. El experimento se destaca como un ejemplo temprano de tecnología diseñada para crear una percepción dual y captar la atención de la audiencia. Hecho 31. En 1927, durante un baile de máscaras en París, se implementó una regla que prohibía las máscaras con la imagen de políticos célebres. El incidente desencadenante fue cuando varios invitados asistieron con atuendos que satirizaban a líderes franceses e internacionales, provocando una fuerte reacción de descontento y críticas cáusticas en la prensa. Los organizadores dictaminaron que tales máscaras fomentaban debates políticos y perjudicaban el ambiente de celebración. No obstante, algunos asistentes siguieron usando en secreto estas máscaras, lo que incrementó la viveza y el carácter memorable de los acontecimientos. Esta prohibición se recuerda como un ejemplo de esfuerzo por controlar el humor en la élite. Hecho 32. Los papiros conservados revelan que en el antiguo Egipto existía una costumbre en la que los sacerdotes podían lucir pelucas elaboradas con lana de oveja. Dicha lana se teñía con tonalidades vibrantes, actuando como un símbolo de su conexión con las divinidades. Esta práctica trascendía la simple ornamentación. Las pelucas eran consideradas objetos sagrados y se empleaban en el transcurso de rituales con el fin de hacer llegar la potencia y la sapiencia de los dioses. Un antiguo escrito relata un acontecimiento en el que el máximo sacerdote alteró el color de su peluca, lo cual fue interpretado como un augurio de la llegada de una época especial de favores divinos. Tales costumbres poseían una importancia tan elevada que incluso los faraones profesaban una veneración particular por la cabellera de sus sacerdotes, viéndolos como conductos de las fuerzas celestiales. Hecho 33. A finales del siglo XVIII en Inglaterra, las peleas de abejas surgieron como un pasatiempo popular, presentando concursos organizados entre abejas especialmente entrenadas. Agricultores y entusiastas de la naturaleza establecieron lugares para estas contiendas, donde abejas de distintas colmenas se enfrentaban y los espectadores realizaban apuestas sobre el vencedor. La idea predominante era que estas peleas contribuían a la gestión de la calidad y la salud de las colonias, y también estimulaban la crianza de nuevas razas de abejas. Se registra que incluso personas de la realeza asistieron a estas reuniones. Eventualmente, sin embargo, estas peleas fueron vetadas por ser crueles, pero durante un período de décadas se integraron en la vida de campo inglesa y su folclore. Hecho 34. En 1806, en Viena, se fundó el primer club mundial de amantes de la lectura simultánea. La gente se congregaba para leer un libro en voz alta de forma conjunta, con el objetivo de generar un efecto sonoro singular. La iniciativa fue de un joven filósofo, quien sostenía que este método permitía alcanzar una comprensión colectiva y la armonía. En la realidad, se producía un estruendo, comparable al canto de las aves o al murmullo del viento. A pesar de las críticas y las burlas, el club se mantuvo activo durante varios años y motivó a otros a establecer distintas modalidades de arte colectivo y performance. Este antecedente se considera una de las primeras contribuciones al teatro sonoro. Hecho 35. En 1822, en San Petersburgo, ocurrió un acontecimiento en el que una fuente pública comenzó a dispensar kvas de forma inesperada. La explicación fue elemental. Una cervecería cercana sufrió una rotura de tubería, permitiendo que la bebida entrara en las tuberías de agua municipales. Al principio, los residentes creyeron que era una broma, pero pronto muchos aparecieron con vasijas para obtener la inusual bebida. Las autoridades rectificaron rápidamente la fuga, pero este incidente se integró en el folclore de la ciudad, y varios artistas crearon cuadros que capturaron la fuente de kvas. El humor popular sugirió que era un regalo para las festividades de la ciudad. Hecho 36. Durante la mitad del siglo XIX en Inglaterra, existía una costumbre de realizar funerales de muñecas. Estos se llevaban a cabo para pequeños juguetes de tela o porcelana que los niños o sus padres optaban por desechar. Las ceremonias solemnes incluían procesiones reales, discursos de despedida y acompañamiento musical. La creencia era que esto otorgaba al juguete el reposo eterno,
y enseñaba al niño a desprenderse del pasado. Algunos archivos registran estos eventos con detalle, especificando las listas de invitados y la comida ofrecida. Esta práctica fue prevalente hasta el comienzo del siglo XX, desapareciendo lentamente a medida que las perspectivas sobre la infancia evolucionaban. Hecho 37. En 1922, un escritor de renombre en Berlín organizó un concurso para premiar el mejor relato escrito bajo la influencia de un sueño. Se estipuló que los participantes debían plasmar sus historias en los minutos inmediatamente posteriores al despertar, mientras la conciencia aún estaba bajo el efecto de los sueños. Los veredictos del jurado fueron sorprendentes, ya que muchos relatos exhibían una lógica atípica, representaciones visuales llamativas y argumentos que, si bien parecían fantásticos, lograban conmover al lector. Dicha propuesta estimuló la realización de experimentos subsiguientes en el ámbito creativo, explorando la confluencia entre la realidad y el subconsciente y ejerciendo una influencia en el avance del surrealismo y otros movimientos artísticos. Hecho 38. En el siglo XVIII, en una de las ciudades italianas, nació la costumbre de realizar bailes de máscaras nocturnos. Los participantes de estos eventos cubrían con máscaras no solo sus rostros, sino también sus pies. Las máscaras, elaboradas con cuero y tejido, embellecían los pies y dotaban a los movimientos de una gracia y un misterio particulares. Se pensaba que esta costumbre facilitaba el ocultamiento de las intenciones verdaderas y la expresión de emociones por canales distintos a los del rostro. Las danzas se efectuaban en secreto y los participantes protegían las técnicas de ejecución de la observación externa. Esta peculiar práctica artística dejó su legado en el teatro italiano y proporcionó inspiración a muchos creadores escénicos. Hecho 39. En 1775, Londres registró un suceso en el que una paloma de correos trajo no una carta, sino un llamado de auxilio. El cartero que acompañaba a la paloma, por error, adjuntó una pequeña nota a la pata del ave. Fue escrita por un sirviente que estaba encerrado en el sótano de una mansión. La nota solicitaba rescate y describía brevemente sus circunstancias. La paloma, en lugar de su ruta habitual, voló a la oficina de correos más cercana. La nota fue encontrada allí y se organizó una operación de rescate. Este incidente pasó a formar parte de la historia de la policía de Londres como un ejemplo de rescate inesperado debido a un animal. Hecho 40. En una aldea rusa, durante el siglo XIX, se practicaba una costumbre por la cual los herreros locales, antes de iniciar sus labores, entonaban una canción especial de protección. Se pensaba que de esta manera, el metal adquiría una fortaleza y una buena fortuna especiales en sus actividades. Dichas canciones se transmitían de una generación a otra y se conservan en recopilaciones etnográficas de aquel tiempo. Algunos estudiosos vinculan esta usanza con antiguas prácticas de hechicería, si bien entre la población local se entendía como una parte del ritual del oficio, orientado a lograr un resultado favorable en el trabajo y a resguardar de infortunios. Hecho 41. En 1905, en la ciudad de Nueva York, se documentó un caso en el que en una plaza pública se procedió a la dispersión del aroma a café, en sustitución de los olores corrientes a flores y frescura. Dicha acción constituyó una prueba publicitaria por parte de una empresa con el objetivo de atraer la atención de las personas que circulaban hacia sus nuevas propuestas de bebidas de café. La intensidad del aroma fue tal que los transeúntes reportaron experimentar dolores de cabeza y una sensación de sobreesfuerzo. Las autoridades municipales ordenaron el cese de las dispersiones después de unas horas. Este incidente se recuerda como la primera manifestación global de publicidad a través de aromas con repercusiones no anticipadas. Hecho 42. En el siglo XVIII, una provincia italiana particular tenía una ley que exigía a los hombres usar tocados decorados con flores frescas en los espacios públicos. Los infractores serían multados y avergonzados públicamente. Esta regulación se introdujo para combatir la depresión y el desánimo entre la población, ya que se pensaba que las decoraciones florales brillantes en las cabezas elevarían los ánimos y aumentarían la vitalidad.
Los registros históricos señalan casos de compras de flores a gran escala y el establecimiento de talleres especializados para la creación de sombreros únicos adornados con diseños de plantas frescas. Esta práctica continuó durante el resto del siglo, afectando las tendencias de moda locales y los estándares sociales. Hecho 43. Londres, en 1806, albergaba un club de entusiastas de la sombrerería peculiar, al que se unían tanto la aristocracia como figuras del ámbito artístico. Los sombreros equipados con mecanismos diminutos, capaces de tintinear como campanas o ejecutar breves tonadas con los movimientos de cabeza, gozaban de gran popularidad. Estos mecanismos funcionaban a base de resortes y contrapesos, y sus diseñadores los perfeccionaban continuamente para lograr resultados óptimos. Los transeúntes en las calles a menudo se maravillaban al ver a los pacientes convertidos en instrumentos musicales ambulantes. Posteriormente, esta moda se extendió por toda Europa, simbolizando la era de la invención y la gracia victoriana. Hecho 44. En el antiguo Babilonia había una costumbre singular relacionada con las ofrendas de aves. En lugar de sacrificarlas a los dioses, los sacerdotes liberaban a las aves, pero primero les ataban mensajes con peticiones y oraciones. Se entendía que de esta forma los dioses recibirían estas súplicas más rápido y claramente. Los arqueólogos han descubierto tablillas de arcilla con los textos de estos mensajes, así como marcas donde se ataban hilos a los huesos de las aves. Este ritual tenía tanta importancia que varios capítulos de los textos sagrados de Babilonia se le dedican, describiendo cómo seleccionar las aves y cómo preparar los mensajes. Hecho 45. En 1926, en Berlín, un arquitecto destacado inició una prueba con paredes vivas. Dirigió la instalación de plantas particulares en la fachada de un edificio, destinadas a crecer desde recesos de piedra y producir un efecto de cubierta verde. No obstante, problemas con el riego y la estructura de la pared resultaron en el rápido desarrollo de musgo y hongos, provocando insatisfacción entre los residentes. Los organismos oficiales prohibieron la continuación de experimentos similares, pero la noción de paredes vivas más tarde encontró favor en el diseño paisajístico y la planificación ambiental urbana. Este acontecimiento se considera el primer intento registrado de fusionar arquitectura y naturaleza. Hecho 46. En 1845, durante un baile en París, se hizo uso de la iluminación eléctrica por primera vez, pero esto sucedió de manera accidental. En el clímax de la noche, el sistema de iluminación dejó de funcionar, sumiendo a todos en la penumbra, a excepción de las pequeñas luces en los adornos de cabeza de las mujeres. Este acontecimiento sorpresivo fue recibido con gran alegría y dio pie a numerosas anécdotas jocosas. Los periódicos comentaron que las mujeres de París se volvieron como faroles andantes, y la moda de los accesorios que emitían luz fue rápidamente adoptada en los recintos teatrales y en los círculos sociales. Este incidente representó un cambio fundamental en la manera en que la electricidad se integraba en la vida de la élite. Hecho 47. En la antigua Grecia existía una costumbre en la que los recién casados ofrecían pan y vino como sacrificios durante las bodas, en lugar de animales. Esto era específicamente para ciertos días del mes. Se creía que en esos días los dioses prestaban más atención a las oraciones y otorgaban buena fortuna. Los registros de la época muestran que este ritual era un aspecto clave de las ceremonias de matrimonio, simbolizando la fertilidad y la riqueza. Sorprendentemente, una costumbre similar perduró en algunas regiones del Mediterráneo hasta el siglo XVIII, donde se practicaba de una manera modificada. Hecho 48. En 1922, en Londres, existía un club. Los miembros de este club competían en el arte de susurrar, una forma de certamen poco común, donde el objetivo era transmitir un mensaje a la distancia más grande posible sin emitir sonidos de gran volumen. Los jueces registraban la precisión con la que se transmitía el mensaje y cuántas veces era necesario repetirlo. La idea se originó con el propósito de optimizar las capacidades de secretismo y comunicación. Los eventos se celebraban en recintos cerrados y se regían por normas estrictas.
Este club se mantuvo activo durante varios años y tuvo un impacto en la evolución de las metodologías de habla discreta y mímica en el campo de la inteligencia. Hecho 49. Un baile tuvo lugar en Viena en 1868, con invitaciones extendidas únicamente a aquellos que portaban lunares o marcas de nacimiento inusuales. La creencia de los organizadores era que estas características de la piel aportaban un encanto y una distinción particulares, y la reunión estaba destinada a mostrar la diversidad inherente de la belleza. Los invitados llegaron de numerosas naciones, exhibiendo sus marcas de destino. Algunos incluso fabricaron lunares artificiales para asegurar su asistencia al evento. Esta reunión sirvió como un precedente temprano para los bailes temáticos y las fotografías del mismo aún se conservan en los archivos vieneses, continuando impresionando a los observadores hoy en día. 50 hechos. Ley de paraguas. En la antigua China se promulgó una ley poco común que impedía el uso de paraguas en las festividades imperiales. Se consideraba que la sombra de un paraguas podía ser una falta de respeto hacia los espíritus de los ancestros y propiciar la mala suerte. Los transgresores de esta disposición eran sujetos a severas penalizaciones, tales como multas y reprobación pública. Sin embargo, la arqueología ha desenterrado pruebas de rituales ocultos en los que los funcionarios utilizaban, de forma disimulada, paraguas confeccionados con papel fino, decorados con motivos de fortuna, para protegerse del sol. Esta ley se mantuvo vigente a lo largo de varios siglos y reflejó las profundas cosmovisiones culturales sobre el simbolismo y los ritos en China. Hecho 51. 1842 fue el año en que un músico callejero apareció en Londres, tocando tuberías de agua en vez de los instrumentos acostumbrados. Con gran destreza, extraía sonidos al golpear tuberías de distinto diámetro y longitud, formando melodías que atraían a gran cantidad de personas. La gente se reunía para escuchar esta música poco común, y el gobierno de la ciudad empezó a considerar la posibilidad de dar permiso oficial a estas orquestas de tuberías. Este acontecimiento se ve como uno de los primeros usos de materiales de la industria en el arte callejero. Hecho 52. En la Francia medieval, existía una regulación que impedía a hombres y mujeres no emparentados intercambiar presentes en el equinoccio de primavera. Los transgresores incurrían en una sanción económica, en forma de multa y en la censura pública. Esta prohibición se originaba en la convicción de que el intercambio de regalos en ese día particular podía ocasionar el deterioro de los cultivos y conducir a una cosecha escasa. Las crónicas contemporáneas incluyen narraciones de procedimientos legales donde los individuos debatían la permisibilidad de hacer regalos a ciertas personas y cómo la contravención de esta norma generaba fricciones entre los vecinos. Esta ley perduró durante varios siglos, significando intrincadas supersticiones populares conectadas a los ritmos naturales. Hecho 53. En 1931, en Berlín, se documentó una situación en la que la oficina de correos detuvo temporalmente la distribución de correspondencia. Esto se debió a una acción generalizada de los trabajadores, quienes se abstuvieron de trabajar a causa de la humillación sufrida por una falta cometida por uno de sus supervisores. Para manifestar su descontento, optaron por enviar, en lugar de las misivas, figuras de grullas de papel acompañadas de la frase «Estamos en silencio». Esta manifestación generó interés público y culminó poco después en conversaciones, tras las cuales las condiciones laborales experimentaron una mejora. Este acontecimiento se considera uno de los primeros ejemplos de protesta colectiva silenciosa en territorio alemán. Hecho 54. Una costumbre en la antigua Roma dictaba que los gladiadores portaran amuletos particulares con figuras de animales antes de sus enfrentamientos, buscando así obtener la fuerza y agilidad de estas criaturas. Los amuletos que mostraban leones, águilas y serpientes gozaban de la mayor popularidad. Estos amuletos han sido hallados por arqueólogos en las tumbas de gladiadores y en los recintos de las arenas. Se creía que estos amuletos servían no solo como protección contra heridas, sino también para infundir arrojo en la lucha. Ciertos historiadores señalan que estos amuletos fueron determinantes para que los gladiadores lograran el éxito y la admiración del público. 55º hecho.
En 1905, una mujer en Nueva York recibió autorización para actuar en conciertos usando un traje de hombre, lo que resultó en un escándalo importante. Ella manifestó que el atuendo la hacía sentir más segura de sí misma y la ayudaba a combatir los prejuicios. Los periódicos informaron sobre ella con ironía y algunos críticos sostuvieron que era una alteración del orden y la decencia. No obstante, este acontecimiento sirvió como el comienzo de un movimiento por la libertad de elegir la vestimenta y afectó los cambios posteriores en la cultura y la moda. Hechos 56. En la Inglaterra medieval, era habitual que los herreros, antes de comenzar su trabajo, golpearan su yunque con un martillo 3 veces. Esta acción se realizaba con el fin de despertar el espíritu del metal. Dicho ritual iba acompañado de encantamientos que se transmitían oralmente de una generación a otra. Las leyendas cuentan que los herreros que no seguían esta costumbre sufrían contratiempos y roturas de sus herramientas. Los archivos de aquel periodo incluyen registros sobre estos rituales y su importancia para los artesanos, lo que demuestra el valor de las tradiciones en la producción de la Edad Media. Hechos 57. 1924 fue el año en que París presenció la presentación de una colección de moda elaborada exclusivamente a partir de páginas de periódicos. La concepción de esta colección provino de un joven diseñador con el propósito de subrayar la relación entre el mundo de la moda y la información. Si bien el material empleado era notablemente frágil, las vestimentas lograron captar una atención significativa y suscitar un amplio debate. Los presentes hicieron hincapié en la particularidad de su textura y en los ruidos que emitían al desplazarse, y los expertos en la materia manifestaron opiniones que iban desde la admiración hasta la incredulidad. Este experimento marcó un precedente temprano en la historia de la moda de alta gama al incorporar materiales de carácter inusual. Hechos 58. En la antigua Japón, se practicaba una costumbre en la cual los samuráis, mientras se alistaban para la batalla, se agrupaban en un círculo y entonaban canciones de combate particulares. La música era acompañada por golpes rítmicos sobre sus armaduras. Se pensaba que esto no solo elevaba el ánimo de combate, sino que también mejoraba la concentración y la unidad del contingente. Los registros de estas costumbres se encuentran en las crónicas del período Edo, las cuales describen escenas previas a las batallas, acompañadas de melodías y el sonido de impactos metálicos. Estas canciones, más tarde, se integraron en la cultura tradicional de Japón y en su legado musical. Hechos 59. En 1865, un médico londinense propuso una terapia poco común para la migraña, el balanceo en grandes columpios situados en recintos acondicionados. El médico indicaba que los movimientos regulares y las modificaciones en la posición del cuerpo potenciarían la circulación sanguínea y mitigarían la tensión. La práctica se popularizó velozmente y se establecieron clínicas de columpio en múltiples áreas de la ciudad. A pesar de la ausencia de respaldo científico, los pacientes señalaron una mejoría en su estado, y este método se empleó hasta el comienzo del siglo XX. Hechos 60. Dentro de una fortaleza medieval en la Alemania moderna se practicaba un rito específico. Un nuevo comandante estaba obligado a enfrentar una prueba: pasar una noche completa en un calabozo, iluminado únicamente por una vela, sin pronunciar sonido alguno ni moverse de su sitio. Esta ceremonia representaba la capacidad de soportar el aislamiento y la preparación para la adversidad. Los relatos históricos detallan casos de comandantes que completaron con éxito la prueba, mientras que aquellos que cedieron perdieron su autoridad de liderazgo. La prueba se consideraba tanto un desafío físico como espiritual, vital para reforzar la disciplina y fomentar la confianza entre las tropas. Hechos 61. En 1923, Nueva York experimentó un aumento significativo del bostezo sincronizado. Los ciudadanos empezaron a contagiarse bostezos mutuamente con sorprendente rapidez, lo que generó inquietud entre médicos y psicólogos. Una teoría apuntaba a la tensión generalizada vivida tras la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española. Las autoridades, con el objetivo de calmar al público, ofrecieron consejos sobre ejercicios de respiración y meditación, y el evento fue anotado en los registros históricos como un fenómeno peculiar de aquella época. Hechos 62.
En el siglo XVIII, Francia impuso un impuesto sobre las barbas. Los hombres que querían conservar o dejarse crecer la barba estaban obligados a pagar una tarifa estatal especial. Luis XIV introdujo este impuesto para regular la apariencia de sus súbditos y controlar la moral. Muchos intentaron evitarlo recortándose la barba en secreto o usando pelucas. Los documentos de ese período incluyen muchas quejas e intentos de impugnar el impuesto, así como informes de los recaudadores que a veces cobraban dinero a través de métodos muy inusuales. Hechos sexagésimo tercero. Durante la Edad Media, en una región china, existía una tradición que estipulaba que las parejas recién casadas debían plantar un árbol en común después de su boda. Dicho acto servía como símbolo de la unidad y la durabilidad del matrimonio. El ritual estaba acompañado de cantos y bailes. La elección del árbol tenía una carga simbólica. Por ejemplo, el pino simbolizaba la fortaleza y el cerezo la hermosura y la lozanía. Los arqueólogos descubren estas plantaciones de boda en los sitios de antiguas aldeas, y las leyendas locales aún relatan estas costumbres como maneras de robustecer las conexiones familiares. Hechos sexagésimo cuarto. En 1917, Londres fue escenario de un caso peculiar, donde, por un error de impresión en un periódico, se publicó un anuncio de venta de ovejas vivas en lugar de la promoción de un concierto. Esta anécdota curiosa resultó en un considerable número de llamadas a la redacción y dio lugar a una sucesión de bromas y parodias en los medios. Los periodistas más sagaces supieron aprovechar esta coyuntura para atraer a más lectores, y el suceso quedó registrado en la historia de las curiosidades del periodismo británico, transformándose en una temática habitual para narraciones satíricas. Hechos sexagésimo quinto. En 1834, en Viena tuvo lugar un acontecimiento que quedó grabado en la memoria de los residentes. Un telegrama erróneo provocó que al Palacio Imperial se le entregara, en lugar de una orden para ejercicios militares, la receta de un pastel de cerezas. El error se originó por una transmisión de códigos inadecuada, y en primera instancia nadie se percató del cambio. La confusión apareció únicamente transcurridos varios días cuando se procedió a la ejecución de la orden. A pesar de la situación embarazosa, el emperador probó el pastel personalmente, y desde entonces dicha receta se conoció como el secreto imperial. Esta historia, que se conserva en documentos y cartas, se transformó en un símbolo de las casualidades que modifican el curso de los sucesos. Hechos sexagésimo sexto. En la Italia medieval existía una costumbre en ciertas ciudades de organizar concursos para la risa más ruidosa. Los participantes se reunían en la plaza del pueblo para mostrar su habilidad para entretener a la multitud y provocar risas sinceras. Los jueces evaluaban el volumen, la autenticidad y la duración de las carcajadas. Esta tradición se consideraba una manera de mejorar el estado de ánimo en momentos duros y de cohesionar a los ciudadanos. Los archivos guardan descripciones de estos acontecimientos y relatos sobre los maestros de la risa más célebres de aquel periodo. Hechos sexagésimo séptimo. En 1910, en París, se registró un caso en el que un famoso artista realizó una exhibición que consistía exclusivamente en lienzos vacíos. Su explicación fue que el blanco es la base de todo arte, un símbolo de pureza y de potencial. Los asistentes se dividieron en dos posturas. Unos elogiaron la filosofía y el concepto, mientras que otros lo vieron como una broma o una ofensa. La exposición dio lugar a intensos debates en la prensa y afectó el desarrollo futuro del arte abstracto y el minimalismo. Hechos sexagésimo octavo. En 1895 ocurrió un peculiar evento en un pueblo ruso. Los bomberos acudieron a la llamada de un incendio en una mansión, solo para encontrar una multitud de gatos callejeros en el tejado en lugar de cualquier llama. Los testigos afirmaron que los gatos eran reacios a abandonar las instalaciones, interfiriendo con las operaciones del departamento de bomberos. Los bomberos tuvieron que emplear medios especiales para dispersar a los animales, una situación que provocó tanto diversión como compasión entre los habitantes del pueblo. Este incidente ha sido registrado desde entonces en las leyendas locales como una demostración de los impedimentos inesperados que pueden afectar a los equipos de rescate. Hechos sexagésimo noveno. En 1928, Nueva York fue testigo de un acontecimiento singular.
Un hombre sin hogar se presentó en una calle afirmando ser la representación viviente de un legendario héroe de la antigüedad. Llevaba consigo ropa hecha de fragmentos de tela de varios colores y una espada antigua, la cual, según sus afirmaciones, fue creada por el propio Hércules. Los vecinos del lugar lo vieron al principio como un mendigo peculiar, pero pronto compartieron su historia con los periodistas, lo que resultó en una considerable resonancia pública. Algunos lo interpretaron como una protesta contra la industrialización y la pérdida de identidad en las urbes, mientras que otros lo consideraron meramente un individuo excéntrico. Hechos 70. En 1896, en París, los cafés de la calle vieron aparecer una moda de estatuas vivientes. Eran actores que se quedaban quietos por horas, fingiendo ser esculturas. La idea era entretener a la gente que pasaba y atraer turistas. Es interesante que a veces la gente pensaba que los actores eran estatuas de verdad e intentaba hablarles o darles dinero. Esto se popularizó rápidamente en Europa y todavía se ve en el arte callejero hoy en día. Hechos 71. En la antigua Roma se llevaba a cabo una costumbre conocida como banquetes sin comida. Eran comidas ceremoniales donde los invitados se reunían, pero no ingerían alimentos, dedicando su tiempo a brindar y contar historias. Se consideraba que estos banquetes fortificaban el espíritu y fomentaban el desarrollo del habla y la memoria. Esta tradición era muy valorada por filósofos y oradores que se esforzaban por alcanzar la excelencia en la elocuencia. Los arqueólogos han descubierto menciones de eventos comparables en cartas y diarios contemporáneos. Hechos 72. En 1923, en Londres, se exhibió el prototipo inicial de un sombrero radio. Este dispositivo, integrado en un sombrero, ofrecía la capacidad de sintonizar transmisiones de radio sin la necesidad de emplear aparatos de gran tamaño. La construcción era elaborada y su peso era de varios kilogramos, pero impresionaba a sus contemporáneos por su carácter novedoso. Sin importar su incomodidad, esta creación sentó las bases para los actuales dispositivos de audio portátiles y simbolizó el ingenio técnico de aquel tiempo. Hechos 73. Durante 1941, en Moscú, en un día invernal de mucho frío, se desarrolló un peculiar incidente. Los trabajadores municipales, cuya tarea era la remoción de nieve, obstruyeron sin querer una ruta de tranvía entera con esculturas. De estas, fueron creadas por artistas escultores para embellecer la ciudad con motivo de las celebraciones, con grandes figuras de hielo dispuestas en las paradas y a lo largo de las líneas del tranvía. No obstante, una inesperada bajada de temperatura durante la noche convirtió estas obras en una barrera insuperable. Los tranvías se detuvieron, provocando un bloqueo del tráfico, mientras los pasajeros observaban con sorpresa el muro de hielo que se había formado. Posteriormente, se implementaron nuevas directrices para la colocación de decoraciones urbanas de temporada. Hechos 74. En la Inglaterra de la Edad Media, se prohibía a los hombres que no fueran de cuna noble calzar zapatos de color rojo. La finalidad de esta disposición era salvaguardar la jerarquía social y evitar que las clases inferiores intentaran acceder a prerrogativas aristocráticas. Los transgresores eran sancionados con multas y podían ser objeto de escarnio público. A pesar de la prohibición, se observaron casos de zapatos rojos entre la población general, los cuales servían de inspiración para chistes y anécdotas en los establecimientos de ocio locales. Dicha ley dejó de tener efecto solo al concluir el siglo XVIII. Hechos 75. En 1920, Berlín fue sede de una competencia cuyo fin era identificar el grito más sonoro y extenso. El propósito de este evento radicaba en examinar las facultades de la voz humana y su repercusión en la psique. Los contendientes tomaron parte en recintos específicos dotados de equipamiento acústico, y los récords se documentaron a través de artefactos similares a los decibelímetros de la actualidad. La persona que resultó triunfadora fue apodada Hombre Trueno, convirtiéndose así en una figura local reconocida. Esta competencia actuó como un impulso para investigaciones posteriores en el ámbito de la terapia de sonido y la capacitación vocal. Hechos 76. En el antiguo Egipto, era habitual embellecer los sarcófagos con jeroglíficos e imágenes divinas, junto con pinturas diminutas que representaban la vida diaria del fallecido.
Los arqueólogos han descubierto sarcófagos con escenas de caza, festines e incluso sucesos divertidos. Esto subraya el anhelo de inmortalizar no solo la magnificencia, sino también las facetas humanas de la vida. Estas representaciones cumplían una función en la otra vida y también actuaban como una forma de recuerdo, permitiendo a los descendientes conocer el carácter y las costumbres del difunto. Hecho 77. En 1856, en Londres, una de las calles se convirtió en escenario de un experimento inusual. Los comerciantes locales organizaron una noche sin luz, apagando todas las farolas para comprobar cuánto se había acostumbrado la gente al alumbrado público. El resultado fue inesperado. Los transeúntes comenzaron a desorientarse en la oscuridad, y varias personas se encontraron en situaciones incómodas, incluyendo caídas y choques cómicos. En los días siguientes, los periódicos informaron sobre cómo los residentes se habían perdido en su propia ciudad. El experimento sirvió de lección para las autoridades de la ciudad, quienes posteriormente reforzaron la iluminación y desarrollaron normativas para su uso. Hecho 78. Durante las festividades de primavera en el Japón medieval, era habitual escribir poemas directamente en las hojas de los árboles. Los poetas y entusiastas se reunían en jardines y, con tinta, inscribían haikus y tankas en las hojas, dejando sus obras para que las vieran quienes pasaran. Estos efímeros objetos de arte literario desaparecían al marchitarse las hojas, lo cual simbolizaba la fugacidad de la vida y la belleza. Los archivos han conservado descripciones de estas actividades, y los artistas japoneses modernos se inspiran en esta tradición para crear performances e instalaciones. Hecho 79. En 1928, en Nueva York, apareció una moda de relojes distintivos. La característica principal de estos relojes era que sus manecillas se movían en sentido contrario. Estos relojes se veían como una representación de un desafío al tiempo mismo y a las costumbres arraigadas. Inicialmente, los funcionarios de la ciudad intentaron prohibir su uso en áreas públicas, indicando que podían provocar confusión y contratiempos. A pesar de ello, el atractivo del accesorio se incrementó, particularmente entre la juventud y las personas dedicadas al arte. Este desarrollo reflejaba el espíritu predominante de la época y una inclinación hacia las nuevas ideas y las pruebas. Hecho 80. En el siglo XVII, en una aldea italiana existía la tradición de organizar festivales de sombras. Los vecinos se reunían por la noche en la plaza principal y mediante el uso de faroles proyectaban sombras y siluetas singulares sobre las paredes de las casas. Estas actividades lúdicas con la luz se complementaban con la narración de cuentos de terror y de humor, así como con las actuaciones de artistas locales. Se pensaba que de esta forma se lograba ahuyentar a los espíritus malignos y fortalecer el espíritu comunitario. Esta costumbre ha perdurado en las leyendas y ha inspirado los festivales teatrales y de luz actuales. Hecho 81. En 1872, Berlín adoptó una práctica poco común. Las calles de la ciudad se poblaron con estatuas animadas que encarnaban criaturas legendarias, contratadas para el regocijo de los habitantes y turistas. Los intérpretes, cubiertos de pintura y ataviados con vestimentas intrincadas, permanecían estáticos por largos periodos, suscitando maravilla y júbilo. Con el transcurso del tiempo, esto se transformó en una costumbre urbana perdurable y las estatuas vivientes empezaron a ser vistas como representaciones de lo misterioso y lo artístico. Algunos investigadores actuales opinan que este evento específico estimuló el avance de la actuación en la vía pública. Hecho 82. En una provincia de la Francia medieval, estaba vigente una ley que impedía a los hombres llevar calzado con puntas de más de 20 centímetros de largo. Los que infringían esta norma eran sancionados con multas y objeto de escarnio público. Dicha prohibición se estableció porque se creía que las puntas de los zapatos excesivamente largas eran una señal de orgullo desmesurado y podían entorpecer el caminar, e incluso acarrear lesiones. A pesar de la prohibición, la moda de las puntas largas se mantuvo en ciertos círculos, lo que desembocó en situaciones cómicas y disputas. Hecho 83. En 1910, en Viena, se produjo el primer caso documentado de transmisión de un concierto musical en directo a través de la radio.
Las restricciones técnicas causaron que la señal se cortara a menudo, de modo que los oyentes captaban no solo la música, sino también las conversaciones de los operadores y sonidos ambientales. No obstante, este suceso representó un avance en las comunicaciones y el comienzo de la radiodifusión. Las grabaciones y los recuerdos de los participantes están guardados en los archivos de las estaciones de radio. Hecho 84. En la España medieval existía la costumbre de que cada nuevo rey debía plantar un árbol en el jardín del palacio inmediatamente después de su coronación. Este árbol simbolizaba el comienzo de una nueva era y la fertilidad. A veces, la plantación del árbol iba acompañada de ceremonias completas con música y discursos solemnes. Los arqueólogos encuentran restos de tales árboles en jardines históricos y los vinculan a gobernantes específicos, lo que ayuda a datar eventos y comprender las tradiciones culturales de la época. Variante 7. La España medieval tenía una costumbre por la cual cada rey recién coronado tenía la obligación de sembrar un árbol en el jardín del palacio. Dicho árbol representaba el inicio de una nueva época y la fertilidad. En ocasiones, la siembra del árbol se realizaba en el marco de ceremonias completas, con acompañamiento musical y alocuciones formales. Los arqueólogos descubren vestigios de estos árboles en jardines antiguos, asociándolos con monarcas determinados, lo cual facilita la datación de sucesos y la comprensión de las costumbres culturales de aquel tiempo. Variante 8. En la España medieval era habitual que cada rey nuevo, tras su coronación, plantase un árbol en el jardín del palacio. Este árbol simbolizaba el advenimiento de una nueva era y la fertilidad. La plantación del árbol a veces se llevaba a cabo con ceremonias que incluían música y discursos formales. Los arqueólogos hallan restos de estos árboles en jardines históricos, relacionándolos con gobernantes concretos, lo que contribuye a la datación de acontecimientos y al entendimiento de las tradiciones culturales del periodo. Hecho 85. Durante 1906, se observó a un músico callejero singular en una calle principal de San Petersburgo. Utilizaba un instrumento casero confeccionado con botellas vacías y latas de metal. Su música atraía una atención considerable de los transeúntes, y los periódicos locales publicaban historias sobre él, a menudo tituladas Música de la basura. Esta ocurrencia representó la creatividad y la inspiración bajo limitaciones de recursos, contribuyendo a la evolución del arte callejero en la ciudad. Hecho 86. Una costumbre en el antiguo Egipto consistía en poner a los gatos joyas especiales de oro y piedras preciosas. Esto se hacía para subrayar su posición sagrada y protegerlos de los malos espíritus. La existencia de momias de gatos embellecidas con tales adornos señala la considerable veneración que recibían estos animales. Los archivos de los templos registran ceremonias en las que los gatos recibían nuevos adornos y sus dueños obtenían bendiciones y protección contra el daño. Hecho 87. En 1920, un grupo de teatro londinense puso en escena por primera vez una representación donde los actores se comunicaban enteramente mediante música y gestos, sin pronunciar sonido alguno. El público, que al principio lo vio como una novedad, pronto valoró la profunda carga emocional y el impacto dramático de la actuación. Esta iniciativa teatral fue un desarrollo clave en la evolución de la pantomima y motivó a muchos directores a concebir enfoques novedosos para el teatro sin diálogo. Hecho 88. En la Europa medieval, los herreros tenían la costumbre de sacrificar un pequeño trozo de metal lanzándolo al fuego de la fragua antes de empezar a trabajar. Se creía que esto traería buena fortuna y preveniría accidentes. Los hallazgos arqueológicos respaldan la presencia de tales objetos rituales en las áreas de herrería, y los relatos escritos describen esta costumbre como una parte clave de sus rituales de oficio. Hecho 89. En 1935, París fue sede de la presentación de la primera biblioteca pública en un entorno al aire libre. Los libros se ofrecían en soportes y estanterías especialmente diseñadas, disponibles para el acceso de todo el público. Este proyecto se consolidó como un suceso cultural relevante y obtuvo el respaldo oficial dado que promovió la difusión de la lectura y el desarrollo de hábitos de lectura entre las personas.
La selección de libros se actualizaba de forma periódica y la biblioteca consiguió rápidamente una amplia aceptación. Hecho 90. En una villa de la antigua Roma, los arqueólogos desenterraron un mosaico mural. El mosaico representa una escena de la vida cotidiana, un grupo de personas participando en un juego de mesa similar al ajedrez. Cabe destacar que este juego presentaba piezas con características de animales y seres míticos, lo que apunta a una simbología intrincada y a la variedad de actividades de ocio disponibles en aquel entonces. Los académicos sugieren que estos juegos servían no solo como recreación, sino también como un medio para enseñar estrategia y táctica. Hecho 91. En el año 1891, en Londres se documentó una práctica inusual. En las calles de la ciudad aparecieron relojes que se denominaban parlantes, equipados con placas. En estas placas, además de la hora, se grababan frases cortas de carácter humorístico. Estos relojes generaban sonrisas y propiciaban conversaciones entre las personas que transitaban por la zona. La idea fue concebida por un artesano de la localidad, quien consideraba que el humor tenía la capacidad de facilitar las preocupaciones del día a día. A pesar de ser populares, estos relojes no se adoptaron de forma masiva, pero permanecen en el recuerdo de los ciudadanos y de los historiadores como un experimento peculiar. Hecho 92. En la antigua China, durante las festividades de la cosecha, era habitual celebrar certámenes de lanzamiento de arroz a distancia. Los participantes buscaban arrojar los granos lo más lejos y con la mayor precisión, siendo los ganadores recompensados con premios simbólicos. Esta costumbre funcionaba como una forma de entretenimiento y a la vez como un emblema de prosperidad, fertilidad y abundancia. La arqueología ha documentado estas competiciones a través de representaciones en frescos y escritos de la antigüedad. Y en algunas zonas de China, las festividades contemporáneas aún reflejan aspectos de estas tradiciones. Hecho 93. En 1906, un colectivo de artistas callejeros en Nueva York organizó una exposición temporal con carbón y tiza en las paredes de inmuebles vacíos. La administración municipal prestó atención a estas obras. Si bien la intención inicial era retirar los dibujos, una deliberación pública culminó en la resolución de conservarlos como legado cultural. Este acontecimiento se contó entre las primeras manifestaciones de reconocimiento oficial del arte callejero, fomentando la evolución posterior del graffiti y el arte urbano. Hecho 94. Una práctica en la Europa medieval era el canto en el pozo. La gente se reunía en las fuentes de agua y cantaba canciones específicas para invocar la lluvia o alejar a los espíritus malignos. Estas canciones incluían bailes y actos rituales, y participar se consideraba un deber sagrado de la comunidad. Las crónicas informan que estas reuniones podían durar horas y eran importantes eventos sociales, fomentando conexiones más fuertes entre los residentes y la naturaleza. Hecho 95. En 1834, París vivió un suceso curioso. Un músico de la calle actuaba con un instrumento ensamblado a partir de las piezas de una bicicleta vieja. La música, que surgía de tambores, cuerdas y tubos, causó una gran alegría y asombro entre las personas que pasaban. Este instrumento singular se transformó rápidamente en un emblema de un estilo musical creativo, y al músico se le apodó el ciclista maestro. Las narraciones de sus conciertos se añadieron a las leyendas de la ciudad y animaron a muchos a probar instrumentos musicales no estándar. Hecho 96. En la Inglaterra de la Edad Media se promulgó una ley que vetaba a los plebeyos el uso de vestimenta de color púrpura. Dicho color era interpretado como un emblema del poder monárquico y la prosperidad económica. El quebrantamiento de esta disposición conllevaba penalizaciones, tales como multas y el embargo de las prendas. A pesar de la restricción, los materiales de color púrpura eran muy cotizados, y numerosos individuos los compraban y vestían de manera oculta, lo que desembocaba en altercados con las autoridades. Esta prohibición perduró hasta el siglo XVI y ponía de manifiesto la estratificación social y la estricta regulación de la apariencia externa. Hecho 97. En 1925, Berlín fue sede de una exposición denominada Ciudad en Miniatura. Este evento, distribuido en varios metros cuadrados, exhibió recreaciones de famosos sitios arquitectónicos y calles.
La muestra constaba de modelos detallados de casas, puentes y calles, con personas y transporte en miniatura que se desplazaban. Los visitantes quedaron impresionados por la exactitud y la calidad de vida de la exhibición, y esta fue una de las primeras iniciativas para utilizar maquetas en la planificación urbana y la divulgación educativa. Hecho 98. Una práctica extendida en la antigua Roma consistía en baños rituales. En estos baños, el agua se combinaba con aceites fragantes y hierbas, y posteriormente se usaba para la limpieza de todos los miembros de la familia. Aparte de purificar el cuerpo, estos rituales también cumplían un propósito social, fomentando relaciones más fuertes dentro de la comunidad y representando la renovación y la buena salud. La evidencia arqueológica consta de los restos de dichos baños, mostrando rastros conservados de aceites y plantas, y los registros escritos detallan su importancia en la existencia diaria. Hecho 99. En 1865, durante una obra de teatro en Londres, se produjo un acontecimiento singular. La corriente eléctrica se interrumpió de súbito durante la función, y los actores continuaron su actuación iluminando el escenario exclusivamente con velas y linternas. Esta interrupción imprevista dotó a la representación de una atmósfera renovada de misterio y drama, y el público la acogió con gran entusiasmo. Los críticos observaron que fue en este punto cuando la obra se convirtió en una de las más destacadas de la temporada, y la escena iluminada por fuentes de luz directa inspiró a producciones posteriores a emplear técnicas similares. Hecho 100. Un artefacto poco común fue desenterrado por arqueólogos en una villa romana antigua. Este artefacto era un calendario mecánico, construido de bronce y madera. Sus capacidades se extendían a la visualización de la fecha, las fases lunares, festividades y eventos astronómicos clave. Este sofisticado mecanismo es reconocido como un prototipo temprano de los dispositivos de calendario contemporáneos, reflejando el avanzado estado del conocimiento de ingeniería y astronómico durante ese periodo. El espécimen que se encontró se conserva en un museo, captando el interés de académicos y turistas por igual, y fomentando una apreciación por los logros tecnológicos antiguos. Hecho 100.